La noche era tan gruesa como la tinta, y las sombras se oscurecían a lo largo del desierto. El viento frío envolvió alrededor del suelo podrido y se rompió sobre una ruina desierta. El hueso de la sombra de Casal se agachó junto a una depresión de estelas, sosteniendo una piel de oveja rota en la mano, los bordes se habían desgastado y se describió una línea sinuosa con tinta desvaída. Miró hacia abajo, y la tenue luz de la luna apenas iluminó el punto marcado con tinta roja de sangre en el mapa, la mazmorra del dragón. En la historia, hay un alma dragón gigante que fue destruida hace miles de años, y también contiene un poder tabú que puede hacer que las personas caigan en la vida. Levantó la cabeza y miró por encima del desierto. Las montañas lejanas eran como animales gigantes que se arrastraban, con sombras muy presionadas entre el cielo y la tierra. Ese es su destino, y todavía está a unos días de distancia. Casal tiró de la túnica negra rota de su cuerpo, cubriendo la mitad de su cara, revelando solo un par de ojos fríos. Su piel era casi transparente, los huesos de sus dedos estaban claramente distinguidos, como las ramas muertas, y todavía había una sombra de magia negra en sus dedos. Ese fue el rastro dejado por la magia del espíritu muerto. Para detenerse, convocó a un caballo esqueleto. Ahora la cosa estaba muy lejos, con la tenue luz verde parpadeando en sus ojos vacíos, esperando pacientemente por él. «Es un viento muerto», murmuró Casal, una voz baja en su garganta, como una respuesta desde el metro. Él metió el mapa, se levantó y le dio unas palmaditas al polvo en sus manos. Su familia, el clan de Hueso de la Sombra, fue asesinado limpiamente por un grupo de personas que se llamaron a sí mismas el Santuario de los Pilotos de las Llamas hace unos meses, y él fue el único que sobrevivió. Esas personas gritaban, pura y extraña, en sus bocas, pero incluso su hermana pequeña no lo dejó ir. Casal todavía recuerda la escena en la que las llamas devoran todo esa noche, y los gritos de su hermana antes de su muerte. El sonido fue tallado en su cerebro como un cuchillo, torturándolo día y noche. Venganza. Vivió para estas dos palabras. El poder detrás de los jinetes de la llama santa es demasiado grande, y no puede pelear solo, a menos que pueda obtener el poder en la mazmorra del dragón. En la historia, el alma dragón allí puede resucitar a los muertos y permitir que una persona posea el poder para destruir el cielo y la tierra. Solo despierta, Casal puede hacer que las pandillas destrozadas de esos caballeros se arrodillen bajo sus pies y le supliquen que muera. Vamos, no te sorprendan. Se arrebató las manos al caballo del esqueleto, y la pila de bastidores de huesos inmediatamente dio un paso adelante, haciendo un sonido de un chirrido y siguiéndolo. El ritmo de Casal no fue rápido, pero cada paso era tan estable como un hierro que rompía el suelo. Sabía que este camino no era simple, y la gran tierra de la desolación no era un buen lugar. Este desierto estaba lleno de desierto errante, faltas fuertes y esos espíritus muertos malditos. Pero no tenía miedo. Como mago espiritual, nació para lidiar con la muerte. Incluso podía escuchar los espíritus errantes en las palabras bajas, como voces o como llorar. Le rogaban que los dejaran ir, o devorarlos. Después de caminar por la mitad de la noche, Casal finalmente encontró un pequeño pueblo roto en el desierto. El pueblo había estado desierto durante mucho tiempo, la parte superior de la casa de madera se derrumbó, las calles estaban cubiertas de hierba y solo unos pocos perros silvestres delgados estaban buscando algo. Eligió una casa que aún estaba completa y la empujó. Un olor a humedad se le ocurrió sobre su nariz. Con un destello de su mano, un grupo de llamas verdes se encendió a su alcance, iluminando la habitación. La habitación estaba vacía, con solo una mesa con piernas rotas y unas pocas pilas de madera. «Vamos a escribirlo juntos por una noche», se dijo a sí mismo, sacó el mapa, lo colocó sobre la mesa y estudió cuidadosamente la ruta. El mapa es muy antiguo, y no puede entender algunos de los símbolos en absoluto, pero puede sentir que esto no es simple. Cuando encontró este mapa por primera vez en la biblioteca de su familia, había una nota rota a su lado, que se registró en el lugar llamado Dungeon of Dragons, que se decía que era la tierra sagrada cuando los dragones gigantes coexistieron con humanos hace 1000 años. Más tarde, debido a un desastre mágico, los dragones gigantes fueron casi decisivos. Sus huesos fueron sellados allí y se convirtieron en el objetivo de innumerables humanos. Los dedos de Casal se deslizaron en el mapa, deteniéndose junto a un símbolo marcado con el cráneo. Las notas mencionaron que puede haber un guardia aquí, que examinará cada intento de ingresar a la mazmorra. No sabía que era el guardia, pero solo le dijo que este no sería un buen tipo con el que lidiar. Justo cuando estaba pensando, un rugido bajo de repente vino de fuera de la casa, como un desierto o una voz humana. Casal levantó la cabeza de repente, y las llamas verdes entre sus dedos saltaron. Caminó hacia la puerta, empujó un cítaro abierto y miró hacia afuera. Bajo la luz de la luna, una figura encorvada se encontraba en el espacio abierto en el medio del pueblo, con una capa rota y un palo de madera retorcido en la mano.
El hombre bajó la cabeza, murmurando palabras en la boca, y el aire a su alrededor comenzó a enfriarse, y el aire negro emergió del suelo. ¿Otro mago desesperado? Casal miró sus cejas, su voz presionando muy baja. Podía sentir el poder mágico emitido por la otra parte, al igual que él, con un fuerte aliento de muerte. Sin embargo, la magia de este tipo es mucho más fuerte que la suya, tan fuerte que lo hace sentir un poco nervioso. La figura parecía haber notado algo, y se dio la vuelta de repente. La cara debajo de la capa estaba escondida en la sombra, con solo un par de ojos parpadeando con la luz azul, mirando directamente a Casal. El corazón de Casar se apretó y dio un paso atrás, presionando su mano contra la daga en su cintura. No tiene miedo de pelear, pero no debe causar problemas. Joven, no te escondas, sé que estás aquí. La figura abrió la boca, el sonido de la arena frotando como papel de lija, llevando una presión inexplicable. Casal quedó atónito por un momento, pero no esperaba que la otra parte lo rompiera directamente. Dudó por un segundo, y luego abrió la puerta y salió, de pie a la puerta, mirando a la otra fiesta con frialdad. No busco problemas, es mejor que no busques problemas. La voz de Casar era baja, con una advertencia. La llama verde en su mano estaba saltando, lista para convertirse en una forma de ataque en cualquier momento. La figura sonrió de manera lento, como se burlaba o admiraba. Ella, Casar, escuchó este sonido de una mujer, levantó su capa y expuso una cara llena de patrones. Su piel estaba tan seca como un árbol, y sus ojos eran profundos, como dos agujeros negros. Miró a Casal, sus ojos como si pudiera ver a través de su alma. Mi nombre es Vilma Kun, chico, tienes un olor familiar, eres un descendiente de la familia de los huesos de la sombra, ¿verdad? Sus palabras hicieron temblar el corazón de Casar, y sus dedos apretaron la daga inconscientemente. No esperaba que la otra parte señalaría directamente su identidad, y mucho menos que ella supiera el apellido Sombra Sombra. ¿Quién eres? ¿Cómo conoces a mi familia? El idioma de Casar estaba lleno de anillos, y se puso ligeramente y se preparó para llamar al caballo del cráneo para que huya en cualquier momento. Vilma sonrió y mostró un dientes amarillos negros. No estés nervioso, tengo algo de amistad con tu viejo hombre. Pero mirando a tu lobo, supongo que la familia de los huesos de la sombra se ha ido, ¿verdad? Es difícil ser extraño. El maestro del espíritu muerto nunca ha sido un tipo popular. Casal no dijo nada, solo la miró fríamente. No le gustaba el temperamento de la anciana, pero no creía que ella supiera muchas cosas que él quería saber. Digamos, ¿qué vas a hacer en este pueblo desierto? Mira a tu estratega, no debería ser tan simple como el camino. Vilma se acercó lentamente a él con un palo de madera, pisando ligeramente como un fantasma. Casar dudó por un momento y decidió probarlo. Voy a las mazmorras de los dragones gigantes. Dijo directamente, sus ojos fijos en la cara de Vilma, tratando de ver su reacción. Efectivamente, los ojos de Vilma cambiaron, cada vez más profundos, como si hubiera innumerables secretos ocultos. Se detuvo y guardó silencio durante unos segundos antes de decir con voz baja, Dungeon, ese no es un buen lugar, chico. ¿Sabes que está enterrado allí? No solo el poder, sino maldecir y la oscuridad que devorará tu alma. Vas allí, nunca vendrás. No me importa. Casal se burló, su expresión verbal debe ser como un hierro. Tengo mi razón, nadie puede abrazarme. Vilma lo miró con un aspecto complejo, como si fuera arrepentido e indefenso. Después de mucho tiempo, suspiró, los jóvenes siempre están tan conmovidos, bueno, ya que estás tan desconsolado que no puedo detenerte. Pero puedo ayudarte, al menos no te dejes morir demasiado rápido. Casar levantó las cejas, y no esperaba que la anciana hiciera tal sugerencia. Instintivamente desconfía de ella, pero también siente que hay una aura indescriptible en ella, lo que hace que las personas se convencen inexplicablemente. ¿Ayúdame? ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? Preguntó sin rodeos, sin ocultar sus dudas. Vilma sonrió, sin responder directamente, pero se dio la vuelta y salió del pueblo. Ven conmigo, hay algunas cosas, solo camina. La mazmorra de la mazmorra no es un lugar en el que puedes entrar mientras quieras. Sin algo de preparación, ni siquiera puedes pasar la primera puerta. Casar dudó por un momento, miró la casa rota detrás de él y luego miró la espalda de Vilma. Finalmente, todavía apretó los dientes y siguió. No sabía qué medicina vendía esta anciana en Calabas, pero él le dijo que ella realmente podría ser una persona clave. Dos personas caminaron en el desierto uno delante y una detrás, y la luz de la luna extendió sus sombras. Vilma no caminó rápido, pero cada paso era tan estable como si estuviera enraizado en el suelo. Mientras caminaba, dijo con voz baja, la mazmorra de la mazmorra era hace 1000 años.
Yo y varios veteranos custodiamos ese lugar ese año, pero esa es otra historia. Solo necesitas saber que la muerte está oculta en cada rincón allí, y las maldiciones flotan en el aire. ¿Quieres despertar el alma del dragón, pero alguna vez has pensado en eso? Casal no dijo nada, sino que solo escuchó en silencio. Sabía que Vilma dijo que era correcto. En la historia del mago mortal, nadie ha controlado realmente el alma del dragón. La persona que intentó convocar a la matanza moriría y se convertiría en un monstruo que estaba más destinado que la muerte. Pero no tenía otra opción. La llama de la venganza había quemado su cordura. Podía atrapar todo e intentarlo. Después de aproximadamente una hora restante, llegaron a un bosque de árboles secos. Los árboles se torcían como si estuvieran maldecidos, y las ramas se estiraban en el cielo como garras, y el aire estaba lleno de un olor podrido. Vilma se detuvo, se dio la vuelta y miró a Casar. Este bosque es el primer enlace a la mazmorra, con algo impuro. Será mejor que lo prepares y no me arrastres de la espalda. Casar hizo clic un poco, y las llamas verdes entre sus dedos se encendieron nuevamente, iluminando el área de varios metros alrededor. Podía sentir que algo en el bosque los estaba juzgando, como si innumerables ojos se escondieran en la oscuridad, y su voz baja se volvió cada vez más clara, como si estuviera directamente en su cerebro. Vamos, déjame ver lo bien que tienes. Vilma le dio una lamida de su voz, y luego entró en el bosque. Casal respiró hondo, suprimió la ansiedad en su corazón y la siguió a la oscuridad. El aire en el bosque se hizo aún más frío, como si pudiera contener los huesos de las personas. Cada paso, Casal podía escuchar el sonido de las hojas rotas debajo de sus pies, y algunas aves bajas inexplicables, como los sonidos de llanto de lejos. Sostuvo la daga con fuerza y se preparó para un ataque repentino en cualquier momento. Vilma caminó al frente y el palo de madera golpeó el suelo ligeramente. Con cada golpe, apareció un círculo de ondas negras en el suelo, como si algo no estuviera limpio. Este lugar se llama el Bosque del Alma Muerta. Fue la primera línea de defensa en la mazmorra del dragón ese año. La voz de Vilma era baja, con una reminiscencia de memoria. Los árboles aquí están manchados con el aliento de la muerte, e incluso las almas están atrapadas en él, convirtiéndose en resentimiento. Los sonidos que escuchas son pidiendo ayuda o maldecir. Casar hizo clic en la cabeza, pero no dijo nada. Podía escuchar esos sonidos e incluso entender algunas palabras vagas, como «let me out» y «mátame». Sabía que este era su talento, el espíritu de muerte, que le permitió hablar directamente con el espíritu de muerte. Pero nunca le gustó esta habilidad porque esos sonidos siempre lo hacían sentir que estaba demasiado cerca de la muerte. De repente, la cara de un hombre se rompió en el árbol junto a él, sus ojos eran dos agujeros negros, y sus agudos gritos vinieron de su boca, y corrió hacia Casal. Reaccionó rápidamente, y con una mano barrió la mano, la llama verde se convirtió en un látigo de fuego, lo golpeó con fuerza en la cara, haciendo un ligero llanto, y la cosa se convirtió instantáneamente en un grupo de humo negro y desapareció. La respuesta es buena. Vilma le devolvió la mirada, con un ligero elogio en su idioma, pero esto es solo un aperitivo, el verdadero problema aún está detrás. Casal la ignoró y solo se limpió el sudor frío de su cabeza en silencio. Sabía que este bosque era solo el comienzo, y el verdadero desafío era esperarlo en la mazmorra de los dragones gigantes. Pero no importa lo que fuera, no se retiraría. El camino hacia la venganza no es un camino fácil. En lo profundo del bosque de Sol muerto, un rugido bajo provenía de un secreto, como una gran criatura despertando. Casar y Vilma se miraron el uno al otro y ambos vieron el anillo en los ojos el uno del otro. Sabían que las cosas en este bosque eran mucho más que quejándose del espíritu. El bosque Erin de Dead Soul parecía haber solidificado, haciendo que las personas no pudieran respirar. El rugido bajo vino del bosque profundo, uno tras otro, como si se despertara una bestia gigante dormida, llevando una ira interminable. Casar sostuvo la daga en su mano con fuerza, y las llamas verdes a su alcance saltaron ligeramente, reflejando su rostro blanco, y sus ojos estaban llenos de anillos. Vilma dejó de caminar, apoyándose en un palo de madera, mirando la dirección del sonido, y había un poco más solemnidad en su delgada cara. No es un personaje pequeño escuchar, dijo Vilma con voz baja, como si fuera difícil desde su garganta. La tutela del bosque del alma muerta no es solo un resentimiento, hay cosas mayores aquí, será mejor que te prepares bien, chico. Casar hizo clic en la cabeza, pero no dijo una palabra. Podía sentir que la magia en el aire estaba inquieta, como si se acercara una gran fuerza. Su talento, los gansos mortales, escuchó algunas palabras vagas discretas, que parecían provenir del subsuelo, con un gran resentimiento y la ira, como advertencias y burlas. Se mordió los dientes con fuerza, reprimió la ansiedad en su corazón y siguió a Vilma para avanzar.
La luz en el bosque se volvió más oscura y oscura, y la luz de la luna estaba casi completamente cubierta por ramas retorcidas, dejando solo un trozo de oscuridad que no podía disolverse. Cada pocos pasos Vilma tocaba en el suelo con un palo de madera, y el ondulado negro se extendía, dispersando un resentimiento escondido en la oscuridad. Pero esas palabras bajas no desaparecieron, pero se volvieron cada vez más claras, como si estuvieran directamente diamantes en el cerebro de Cassar. No escuches esos sonidos. Vilma de repente giró la cabeza y lo miró bruscamente. Confundirán tu mente y te harán incapaz de notar la diferencia entre la realidad y la ilusión. Sígueme con tu corazón y no te vayas. Cassar se quejó, obligándose a concentrarse en el camino bajo sus pies. Sabía que Vilma dijo que era correcto. Lo que estas personas resentidas eran buenas para jugar con las mentes de las personas. Cuando solo aprendió a morir, casi fue arrastrado a la ilusión por un espíritu resentido y casi no podía despertarse. Pero ahora no es el momento que recordé el pasado. El rugido se está acercando cada vez más, y el suelo se está temblando ligeramente, y los árboles secos se están chirriando, como si se derrumbaran en cualquier momento. Después de aproximadamente medio minuto de irse, la fuente del rugido finalmente se reveló en un claro del espacio abierto en el medio del bosque. Era un hueso enorme, hecho de huesos blancos, y el cuerpo parecía un oso gigante, pero había 3 esqueletos en la cabeza. Cada uno de ellos tenía llamas rojas ardiendo en sus ojos y líquido negro goteando de su boca, pudriéndose contra el suelo. Sus extremidades eran tan gruesas como los pilares de piedra. Cada vez que daba un paso, una brecha se abrió en el suelo, y el aire alrededor de él estaba distorsionado por su aliento. «Boneite». La voz de Vilma era tan baja que era casi invisible, y había un ligero rugido en sus ojos. Este tipo es uno de los guardianes del bosque del alma muerta. Los constructores de la mazmorra del dragón lo crearon con la magia del espíritu desolado, y lo usaron para desgarrar a los tipos que no querían venir. Sus huesos eran más difíciles que el hierro, y el alma estaba prohibido en él y nunca moriría. Cassar se tragó, sintiéndose sudando en sus palmas. Aunque convocó a muchos espíritus muertos, todavía vio este tipo de monstruo a la vez. La savia de hueso parecía haber notado su existencia. Los 3 esqueletos se dieron la vuelta al mismo tiempo, y las llamas del mono se bloquearon directamente sobre ellos, haciendo un rugido ensordecedor. ¿Correr o golpear? Cassar preguntó con voz baja. Sus pasos inconscientemente dieron un paso atrás. Aunque no tenía miedo a la muerte, no quería morir en vano. ¡Corre! ¿Crees que te has escapado? Vilma se burló y el palo de madera estaba atascado en el suelo. Prepara tu magia, si no resuelves esto, no podemos superar este bosque. Cassar apretó los dientes y señaló para ver qué entendió. Levantó la mano, y las llamas verdes se condensaron rápidamente a sus dedos, convirtiéndose en una larga lanza ardiendo con el leve fuego, listos para tirarlas en cualquier momento. Vilma dijo que un mantra oscuro con voz baja, y una niebla negra apareció en la parte superior del palo de madera, que rápidamente se extendió, acostado hacia la bestia que come hueso como un ser vivo. El comedor de huesos parecía estar irritado, y las 3 cabezas abrieron la boca al mismo tiempo, rociando una respiración podrida negra, empujándolas directamente hacia ellos. Cassar reaccionó rápidamente, y su lado parpadeó y dejó la respiración, pero un árbol muerto junto a él estaba podrido instantáneamente en una pila de barro negro, emitiendo un olor picante. Se sorprendió de que el ataque de esta cosa no fuera algo con lo que jugar. «No te quedes atónito, ataca su enlace». Vilma gritó en voz alta, y la niebla negra ya había chupado una de las patas delanteras del comedor de huesos, tratando de limitar sus movimientos. Cassar estaba dispuesto a hacerlo y de repente arrojó la larga lanza en su mano, apuntando directamente a la articulación de la rodilla del hueso devorando. La larga lanza perforada en los huecos de los huesos, haciendo un sonido nítido. Las llamas verdes se encendieron a través de los huecos, lo que hace que la savia de hueso ruge con dolor. Pero el monstruo era más fuerte de lo que pensaban. Sacudió sus piernas y destrozó su larga lanza, luego se estrelló sobre Cassar, tan rápido como una sombra blanca. Cassar se sintió fuerte en su corazón y rápidamente convocó un escudo condensado por el espíritu de los muertos, apenas golpeando las garras de faisán de huesos, pero toda la persona todavía estaba conmocionada y voló hacia atrás, golpeando un árbol muerto. Su garganta se volvió dulce y casi vomitó sangre. «Está muerto, ¿esto es demasiado difícil?» Cassar apretó los dientes y se levantó, sintiendo que sus huesos casi se desmoronan. Levantó la vista y vio que Vilma estaba usando niebla negra para hacer la savia de hueso, pero su rostro se volvió cada vez más difícil de ver. Era obvio que este nivel de magia estaba bastante cargado para ella. «No pierdas, ten cuidado». Su debilidad está en el ojo de la cabeza en el centro, atacándolo. Vilma gritó jadeando, y el palo de madera volvió al suelo, y una ola negra se apresuró hacia la savia de hueso, apenas obligándola a retroceder unos pasos. Cassar señaló su cabeza,
presionando la sangre que estaba hinchada dentro de la parte inferior del cuerpo. Rápidamente selló las manos y recitó un mantra con voz baja. Varios guerreros esqueléticos comenzaron a aparecer a su alrededor. Aunque solo eran espíritus de bajo nivel, al menos podían distraer la atención del comedor de huesos. Estos guerreros esqueléticos rugieron y corrieron hacia el comedor de huesos, usando su cuchillo de huesos y garras para atacar. Aunque el daño fue casi cero, disminuyeron con éxito el comedor de huesos. Aprovechando esta brecha, Casal condensó una larga lanza de fuego fantasmal nuevamente. Esta vez vertió toda su magia en él, y las llamas de la lanza ardieron aún más vigorosamente, casi iluminando todo el espacio abierto. Apuntó al ojo de la cabeza en el centro del hueso, comió y lo arrojó. La larga lanza atravesó el aire y emitió un sonido agudo, que perforó con precisión la llama del mono. El huesosaurus dejó escapar un rugido despiadado, y la cabeza en el centro explotó repentinamente, convirtiéndose en una pila de huesos rotos, y las llamas rojos de monos se extinguieron instantáneamente. Las dos cabezas restantes parecían haber perdido algún tipo de conexión, y sus acciones se hicieron lentas, como si hubieran perdido la columna vertebral. Vilma aprovechó la oportunidad, y la niebla negra se convirtió en innumerables picos, perforando en la unión del faisán de huesos, destrozando sus extremidades. Finalmente, el monstruo dejó escapar un gruñido involuntario, se derrumbó y se convirtió en una pila de huesos dispersos, y las llamas de los simios finalmente se extinguieron. Casal jadeó mucho, sintiendo que la fuerza en su cuerpo estaba drenada. Se sentó contra un árbol muerto, se limpió el sudor de su cabeza y murmuró en su boca: «Si vienes aquí de nuevo, estoy realmente muerto». Vilma tarareó y caminó hacia él con un palo de madera. Aunque su rostro estaba pálido, había un poco más de convicción en sus ojos. «No, chico, no esperaba que fueras realmente capaz. Pero este es solo el primer enlace. Las cosas en el Dragon Dungeon son mucho más aterrador que esto». ¿Estás seguro de que deberías continuar? Casal se burló y la miró. ¿Crees que tengo una salida? La venganza es mi única manera. No importa lo que esté por delante, continuaré. Vilma estuvo en silencio por un tiempo, mirándolo con una mirada confusa, y finalmente solo suspiró: «Sigue, pero recuerda, el poder de la destrucción es usar la espada de doble cuchilla. Cuanto más uses, más cerca te caerás de la pared. No termines, tu alma será destruida». Casar no respondió, pero miró las llamas verdes que dejaban las puntas de los dedos, y un ligero silencio en sus ojos. Sabía que Vilma tenía razón. Cada vez que usaba la magia de la destrucción, podía sentir una oscuridad fría que crecía en su corazón, como un susurro, lo que lo hace anhelar más poder. Pero rápidamente golpeó su cabeza y sacó estos pensamientos de su cerebro. La venganza aún no se ha completado, y no tiene tiempo para pensar en esto. Los dos descansaron y continuaron partiendo. La profundidad del bosque del alma muerta es más distinta que afuera, y las formas de los árboles se están volviendo cada vez más distorsionadas. Algunos incluso son como figuras humanas, con ramas como brazos, y atraparán a las personas que pasan en cualquier momento. Casal podría escuchar sonidos más humildes, como innumerables almas llorando o como maldiciones. Lo ignoró, pero los sonidos aún perforaron su cerebro como un poco, haciéndolo sentir un poco nervioso. Después de unas 2 horas de partir, el bosque finalmente llegó al final, y un valle abierto apareció frente a él. En el medio del valle, una enorme puerta de piedra se encontraba, con un dragón rugiente tallado en él, realista, como si saliera en cualquier momento. Hay innumerables huesos blancos esparcidos por la puerta, algunos de los cuales son humanos y otros son salvajes, como si se quejen de la partida de innumerables fallas. Hubo un fuerte aliento de muerte en el aire, haciendo que las personas se sintieran instintivamente incómodas. «Esta es la entrada a la mazmorra del dragón», se detuvo Vilma y su voz era baja. «Yo y algunos veteranos fuimos allí ese año, pero fue fácil entrar, pero no fue tan simple salir». Casar miró la puerta de piedra y sintió una presión inexplicable en su corazón. Podía sentir una gran fuerza detrás de la puerta durmiendo, como si se despertara y devorara todo en cualquier momento. Pero no se retiró, y la llama de la venganza ardió aún más vigorosamente en su corazón. Se volvió hacia Vilma y preguntó: «¿Cómo entrar?». «Esta puerta no parece ser abierta a voluntad». Vilma sonrió y mostró dientes negros amarillos. «Por supuesto, no se abre. Hay una restricción grabada en esta puerta, y solo aquellos que han aprobado el examen pueden entrar. Debes tocarla con tu magia, y luego, reza para que puedas sobrevivir». Casar levantó las cejas, pero no esperaba que sucediera tal operación. Dudó por un momento, caminó hacia adelante, extendió la mano y lo presionó en la superficie fría de la puerta de piedra. En un instante, un poderoso poder mágico salió de la puerta, corriendo hacia su cuerpo como una inundación, haciendo que todo su cuerpo se agitara y casi se arrodilló. Apretó los dientes, estabilizó su cuerpo y comenzó a usar su magia destructiva para responder a esta fuerza.
El dragón gigante tallado en la puerta de piedra parecía haber cobrado vida, con un rayo rojo de luz iluminado en sus ojos y un rugido bajo. Casar sintió que su conciencia fue llevada a un espacio oscuro, y no había silencio a su alrededor, solo unas pocas voces bajadas resonaron en sus oídos, como si intentara desgarrar la mente. Sabía que esta era una prueba en Chimen. Si no pudiera soportarlo, podría nunca despertarse. Karsal Sadou Bone. Una voz baja resonó en su cerebro, como si viniera del metro. ¿Por qué viniste? Casal apretó los dientes y respondió con firmeza: vine por venganza. No importa cuál sea el precio, ¿obtendré el poder del alma dragón? El sonido estuvo en silencio por un tiempo, y luego salió una sonrisa baja. Está bien, entonces déjame ver si tienes las calificaciones para entrar en esta área prohibida. Cuando cayó la voz, Casar sintió una gran presión aplastante hacia él, como si todo el mundo se derrumbara. El poder mágico en su cuerpo estaba regulando, luchando contra esa fuerza, el sudor se deslizó por su cabeza y sus dientes estaban masticando. No sé cuánto tiempo tardó, pero la presión finalmente disminuyó, el dragón tallado en la puerta de piedra volvió a su nivel nuevamente, y la luz roja del mono se extinguió. Casal jadeó mucho y sintió como si hubiera estado caminando por la puerta fantasma. Él volvió a mirar a Vilma y descubrió que ella lo estaba mirando con una mirada complicada, como si estuviera sorprendida y como si estuviera preocupada. No esperaba que estuvieras allí, dijo Vilma con voz baja, con una incredulidad en su temperamento. Cuando toqué esta puerta por primera vez, casi me despierto. Ustedes son un poco especiales. Casal ignoró su premio, solo se limpió el sudor y preguntó: ¿qué pasa ahora? ¿Cómo está abierta la puerta? Vilma señaló un surco en el medio de la puerta y dijo: pon tu magia, y la puerta se abrirá. Casal resopló fríamente, sin decir una palabra, caminó directamente hacia el surco, extendió la mano y vertió una larga llama verde. En un instante, apareció un bajo sonido de silencio desde la puerta de piedra, abriéndose a ambos lados, revelando un pasaje profundo, que era tan oscuro como si pudiera tragarse todo. Un viento frío salió del pasaje, con un fuerte aliento de muerte, haciendo que las personas estén instintivamente aterrorizadas. Casar miró el pasaje y sintió una inexplicable sensación de ansiedad y ansiedad en su corazón. Sabía que este era el comienzo real, y los secretos y los peligros en la mazmorra de la mazmorra lo esperaban. Pero no importa lo que sea, no se retirará. Debe ir al final del camino hacia la venganza. Vilma se paró detrás de él, mirando el pasaje con ojos profundos, y dijo con voz baja: vamos, chico, déjame ver qué paso puedes ir. Los dos se miraron el uno al otro y luego entraron en la oscuridad interminable. El aire en el pasaje se volvió más frío y frío, como un alma que podía contener a las personas, y algunos sonidos bajos se escucharon en todas partes, como el rugido de un dragón gigante, o como el grito de un alma muerta. Casar sostuvo la daga de fijación y su latido latía cada vez más rápido, pero no se detuvo porque sabía que el verdadero desafío acababa de comenzar. La oscuridad en el pasaje era como un ser vivo, envuelta firmemente alrededor de Casar y Vilma, y sus pasos reverberaban entre los muros de piedra vacíos, como si alguien estuviera hablando en la oscuridad. El aire estaba mordiendo el frío, con una respiración fuerte y descompuesto que hizo que las personas no pudieran ayudar a contener la respiración. Casal sostuvo la daga en su mano con fuerza, y las llamas verdes a su alcance saltaron débilmente, apenas iluminando el camino delante de él. Podía sentir que el aliento de muerte aquí era 100 veces más fuerte que el del bosque del alma muerta. Cada paso que daba fue como moverse hacia el suelo. Vilma caminó al frente, su palo de madera golpeó el suelo ligeramente, haciendo un sonido bajo. Parecía estar familiarizada con este pasaje, y sus pasos eran tan estables como si estuviera caminando en su patio trasero, pero su espalda estaba llena de opresión, como si supiera lo que sucedería después. Casar la miró y le preguntó con voz baja: ¿cuántas veces has estado aquí? Parece que estás familiarizado. Vilma tarareó y no miró hacia atrás. Dijo en un silencio: ¿familiar? Casi me muero aquí ese año, ¿por qué no lo sabía? Pero es inútil decirte. Las mazmorras de los dragones gigantes nunca han sido un lugar que no cambia. Cambiará de acuerdo con las personas que entran. Crees que hay un camino por delante, pero puedes convertirte en una trampa en el próximo segundo. Ten cuidado, no preguntes. Casar sostuvo los hombros y no volvió a abrir la boca. Sabía que Vilma no estaba equivocada, las ondas mágicas aquí eran como una gachas, e incluso sus espíritus muertos estaban advirtiendo, y las palabras bajas se volvieron cada vez más claras, como si innumerables almas estuvieran rugiendo en sus oídos, haciendo que su cerebro resoplara un poco. De repente, Vilma se detuvo de repente, y el palo de madera estaba atascado en el suelo, haciendo un sonido. Casal casi se topó con ella. Cuando pensó en lo que estaba pasando, escuchó un eco profundo proveniente de la profundidad del pasaje, como si algo enorme se moviera.
El suelo comenzó a temblar ligeramente, las piedras en la pared cayeron, y el aire era tan intenso que se estaba sofocando. Aquí, murmuró Vilma en voz baja, una mirada de celos parpadeó en sus ojos. Se volvió hacia Casal y dijo rápidamente, prepárese bien, la primera defensa aquí no es un personaje pequeño. Si no puedes aguantar, solo esconderte detrás de mí y no presumir. Casal se burló, y las llamas verdes se quemaron más vigorosamente en sus palmas. ¿Oculta? Vieja, me subestimas demasiado. Vamos, déjame ver qué tipo de habilidad tiene este mazmorra. Cuando cayó la voz, la luz de los dos simios se encendió en la oscuridad del pasaje, como dos incendios fantasma, acercándose a ellos. A medida que se acercaba la luz, un enorme dragón de huesos apareció de la oscuridad, todos los cuales estaban compuestos de huesos blancos. Cada hueso estaba lleno de runas antiguas, irradiando una luz azul oscuro. Las llamas de Aperred ardían en sus ojos. Cuando abrió la boca, apareció una hilera de huesos afilados y dientes, y se escuchó un rugido ensordecedor, lo que sorprendió a las orejas de Casal Zumbó. ¿Guardia del dragón de huesos? Vilma apretó los dientes, con un sonido amargado en su voz. Fue esto lo que me hizo comer el más grande. Sus huesos fueron reforzados por la magia, y los ataques ordinarios eran inútiles. La única debilidad era el núcleo de runa en el cofre. Se caería si se destrozara. Casal hizo clic en su cabeza, sus ojos se encerraron en la luz azul en el pecho del dragón. Las runas en ese lugar son más densas que otros lugares, y saltan como el corazón, emitiendo fuertes olas mágicas. Sin decir una palabra, rápidamente selló sus manos con ambas manos, recitó un hechizo en voz baja, y varios esqueletos subieron del suelo, rugieron hacia el dragón de huesos, tratando de distraerlo. El dragón de huesos parecía estar enojado y giró su cola de repente. La enorme cola de huesos sopló como un látigo, instantáneamente rompiendo varios guerreros esqueléticos en pedazos y las papas fritas se llenaron con astillas de huesos. Casar aprovechó esta brecha y la llama verde en su mano condensada en una larga lanza, apuntando al núcleo del cofre del dragón de huesos y de repente la arrojó. La larga lanza atravesó el aire y emitió un sonido agudo, golpeando con precisión al grupo de luz azul, pero solo se emitió un sonido nítido. La luz azul estaba un poco atenuada, y el dragón parecía estar bien, rugiendo hacia él. ¿Está muerto? ¿Tan duro? Casar apretó los dientes y rápidamente mostró su cuerpo, apenas evitando la barra de las garras del dragón, pero sus hombros todavía estaban limpiados, y su ropa estaba destrozada en un instante y su piel estaba dolorida. Sintió una magia fría al entrar de la herida, diamantes en sus huesos como una serpiente venenosa, haciendo que la mitad de su cuerpo se entumeciera. No vengas duro, ¿usa magia para debilitarla? Vilma gritó en voz alta, y una niebla negra apareció en la parte superior del palo de madera, extendiéndose rápidamente y dispersando, tendiendo alrededor de las extremidades del dragón de huesos, tratando de limitar sus movimientos. La niebla negra es como un ser vivo, balanceando los huesos del dragón, haciendo un sonido chisporroteante, frenando sus movimientos. Casal jadeó mucho, y el dolor de la herida inferior fue presionada nuevamente con ambas manos. Esta vez no invocó a los guerreros esqueléticos nuevamente, sino que sintonizó directamente la magia de destrucción en su cuerpo y recitó un mantra tabú con voz baja en la boca. Sus alumnos se volvieron verdes instantáneamente, y el aire a su alrededor comenzó a condensarse, y innumerables manos tocadas negras aparecieron en el suelo, como garras estiradas desde el suelo, golpeando las alas de los huesos y el cuello del dragón de huesos, presionándolo firmemente al suelo. ¡Es ahora! Vilma vio el palo de repente, y la niebla negra se convirtió en un enorme cuchillo, cortando con fuerza en el núcleo del pecho de Heulon. Casal tampoco estaba inactivo, y condensó la última larga lanza del fuego fantasmal, y la arrojó con toda su fuerza. Las dos fuerzas golpean simultáneamente la luz azul, haciendo una explosión ensordecedora. La luz azul finalmente explotó y se convirtió en innumerables piezas. El dragón de huesos rugió involuntariamente, y todo el cuerpo se derrumbó y se convirtió en una pila de huesos blancos dispersos. Casal jadeó mucho, sintiendo que la fuerza en su cuerpo estaba drenada, y sus rodillas casi se cayeron. Se puso firmemente contra la pared, se limpió el sudor de su cabeza y murmuró en su boca, ¿es esto más difícil que los huesos en el bosque del alma de los ciervos? ¿Hay tales monstruos en la mazmorra? Vilma tarareó, su rostro era tan blanco como el papel, pero había un poco más de convicción en sus ojos, aquí es donde quiera que vaya. Gulong Shogun es solo un aperitivo. Cuanto más vaya, más aterradoras son las cosas. Si está gritando cansado ahora, debe volver lo antes posible. Casal se burló y no respondió. Sabía que Vilma lo estaba motivando, pero también sabía que el peligro aquí estaba mucho más allá de su imaginación. Pero la llama de la venganza ardía aún más vigorosamente en su corazón. No importa lo que fuera, no se detendría. Los dos se tomaron un descanso y continuaron caminando por el pasaje.
El pasaje se volvió más estrecho, y las runas en la pared se volvieron más densas y densas, emitiendo una luz azul oscuro, saltando como un ser vivo. Casal podría escuchar más voces aguas, como innumerables almas llorando, o como si estuviera advertencia. Apretó los dientes, reprimió su ansiedad y siguió a Vilma a un enorme ayuntamiento. Hay una tienda de sacrificio en el centro del templo de piedra, llena de antiguas runas, irradiando un fuerte aliento de muerte. Varios grupos de llamas azules flotaban alrededor del sacerdote sacrificial, como las almas, en espiral. Casar se dio cuenta de un vistazo de que este lugar debería ser un lugar para la llamada, y su objetivo, el alma dragón, estaba durmiendo en un rincón de esta mazmorra. Este es uno de los núcleos de la mazmorra, dijo Vilma con voz baja, con una mirada dispersa en sus ojos. Yo y algunos veteranos intentamos despertar las almas del dragón aquí. Como resultado, viste que fallamos y casi arrastramos toda la tierra al suelo. Vaya, te preguntaré por última vez, ¿realmente quieres continuar? Una vez que comienza la llamada, nadie puede garantizar que puedas controlar esa cosa. Casal estuvo en silencio por un tiempo, mirando las runas en el fuerte, sus ojos estaban tan seguros como el hierro. No tengo que elegir, Vilma. La venganza es mi única forma. Ya sea el alma del dragón o el diablo de la tierra, siempre que los jinetes sagrados puedan pagar por el precio, estaré dispuesto a pagar cualquier cosa. Vilma suspiró, como si hubiera esperado que dijera esto. Ella ya no se movió, pero caminó hacia el sacerdote sacrificial, señaló un surco en el centro y dijo, inyectó tu magia en ella, y el eslogan lo comenzará por sí solo. Pero te recuerdo que el alma del dragón no es una buena persona, intentará tragar tu alma. Si no puedes detenerlo, se convertirá en su títere. Casal hizo clic un poco, caminó hacia el fuerte, respiró hondo, extendió la mano y vertió una longitud de llama verde en el ritmo. En un instante, las runas en el fort se iluminaron y emitieron una luz deslumbrante. Todo el ayuntamiento comenzó a temblar, como si una gran fuerza se despertara. Casar sintió una magia fría saliendo del fuerte, corriendo hacia su cuerpo como una inundación, haciendo que todo su cuerpo se sacudiera y casi se arrodilló. Al mismo tiempo, una voz baja resonaba en su cerebro, como si saliera del metro, con una amenaza indefinida, brove de sombra Carsal. ¿Cómo te atreves a despertarme, Saglas Flamfargi? ¿Estás listo para soportar mi ira? Casal apretó los dientes y presionó el miedo en su corazón. Él respondió con un sonido, no estoy aquí para elegirte. ¿Necesito tu fuerza para ayudarme a vengarse? Mientras me ayudes, estoy dispuesto a pagar cualquier precio. El sonido de la risa salió, como si se burlara, como si fuera admiración, cita. Jóvenes, ¿no sabes lo que estás diciendo? Bueno, ya que deseas tanta fuerza, te daré una oportunidad. Ven a mi prisión y me mijes, si puedes sobrevivir, mi fuerza es tuya. Cuando cayó la voz, se rompió una gran brecha en el centro de la fortificación del sacrificio, revelando un pasaje que conduce a un punto más profundo. Había una tremenda oscuridad en el pasaje, como una luz que podía tragarse todo. Una fuerza aterradora vino de eso, haciendo que el corazón de Casar casi se detenga. Sabía que aquí era donde estaba la garganta de la llama de Saglas, el espíritu del dragón caído, la existencia más aterradora en la mazmorra. Vilma se paró detrás de él, mirando el pasaje con una mirada leve, y dijo con voz baja, este es el último paso, chico. Entra, es posible que nunca salgas. ¿Estás realmente listo? Casar no se dio la vuelta, pero dijo fríamente, nunca he estado listo, pero debo continuar. Después de hablar, sostuvo la daga con fuerza, dio un paso y entró en la oscuridad interminable. El poder en el pasaje se volvió cada vez más fuerte, como si innumerables manos estuvieran tirando de su alma, dando cada paso que dio fue como llevar una montaña en su espalda. Casar podía escuchar la voz baja de Sagras, como si se escuchara directamente en su cerebro, con confusión y ridiculización, vamos, joven, déjame ver tu determinación, qué delicioso sacrificio será tu alma. Después de caminar por un tiempo, el pasaje finalmente llegó a su cabeza y una enorme cueva subterránea apareció frente a ella. En el medio de la cueva, una enorme placa espiritual del dragón se encuentra allí, que consiste en huesos negros, cada uno de los cuales está cubierto de llamas de color rojo oscuro, como las llamas de la tierra. La luz de rojo mono ardía en sus ojos, como si pudiera ver a través de todo. Las enormes alas de hueso se extienden, cubriendo el cielo y la presión de disipación hizo que Casar casi se asfixiara. Sagras Flamgargin. Casal murmuró en una voz baja, un sonido tembloroso. Podía sentir que el alma de la desaparición de este dragón gigante había sido completamente corrompido por la oscuridad, y el poder mágico emitido parecía ser capaz de devorar toda la vida. Sabía que esta batalla podría ser su última batalla. Ion, ¿estás aquí? La voz de Sagas era tan baja como un rayo, temblando a toda la cueva tembló. He estado esperando durante 1000 años, y finalmente alguien se atrevió a entrar en mi prisión, dime, ¿qué quieres?
¿El poder? ¿O destruir? Casal se mordió los dientes con fuerza, levantó la cabeza y miró a los ojos rojos del mono. Quiero vengarme, necesito tu fuerza para ayudarme a destruir a mi enemigo. Saglas sonrió suavemente, y sus alas de hueso criticaron un viento violento, haciendo que Casal se retroceda unos pasos. ¿Venga? Cuando cayó la voz, Sagras abrió la boca y roció una llama roja oscura, como la llama del suelo, empujando directamente a Casal. Casal reaccionó rápida y rápidamente, convocó un escudo de destrucción para apenas sostener las llamas, pero toda la persona todavía estaba conmocionada por las olas de calor y voló hacia atrás. Golpeó el muro de piedra de la cueva, y su garganta era dulce y escupió un bocado de sangre. Maldita sea, este tipo no es algo con lo que pueda lidiar. Casar apretó los dientes y se levantó, sintiendo que sus huesos por todo el cuerpo casi se desmoronan. Sabía que la fuerza de Saglas estaba mucho más allá de su imaginación, y que realmente podría estar muerto en esta batalla. Pero la llama de la venganza ardía aún más vigorosamente en su corazón. No se retiraría incluso si muriera. Selló las manos y recitó un mantra tabú en voz baja. La magia del espíritu muerto en su cuerpo se ajustó al límite. El aire a su alrededor comenzó a condensarse, y innumerables toques negros aparecieron en el suelo, y él rodó hacia Saglas. Al mismo tiempo, condensó la última larga lanza del fuego fantasmal y la arrojó con toda su fuerza, señalando directamente a los ojos de Saglas. Saglas dejó escapar un gruñido bajo y una bofetada de alas de hueso, rompiendo fácilmente los toques negros. La larga lanza del fuego fantasma golpeó sus ojos, pero solo se hizo un sonido frágil, sin dejar ningún rastrillo. Rugió y se balanceó hacia Casal, y sus enormes garras de huesos abofetearon con fuerza, como si pudiera aplastar todo. Casal se sintió apretado en su corazón, y se mantuvo deslizado en su cuerpo, y evitó a regañadientes el golpe, pero sus hombros todavía estaban limpiados, su ropa estaba desgarrada en un instante y su piel estaba dolorida. Sintió una magia oscura al entrar de la herida, diamantes en sus huesos como una serpiente venenosa, haciendo que la mitad de su cuerpo se entumeciera. «Ion, ¿eres demasiado débil?» La voz de Saglas se rió, como un gato jugando con una mascota. «¿Aceptaré tu alma?» Casar se mordió los dientes y sintió que su conciencia comenzaba a desenfoque, y la voz baja de Saglas se volvió cada vez más inquietante en su cerebro, como si innumerables manos estuvieran tirando de su alma, haciéndolo casi incapaz de pensar. Pero en este momento, un sonido de arena de repente estalló, como si saliera de la distancia. «Vaya, no te rindas. Usa tu espíritu muerto para luchar contra él». «Es Vilma». El corazón de Casar se sorprendió y de repente volvió a su mente. Vio a Vilma parado en la entrada de la cueva, con llamas negras ardiendo en la parte superior del palo de madera, como si estuviera apoyando algo con toda su fuerza. Ella gritó: «Saglas, tu oponente soy yo. No pude matarte ese año, y hoy tomaré este cuchillo». Hablando, Vilma de repente se estrelló, y la niebla negra se convirtió en innumerables picos, apuñalando las alas de los huesos de Saglas, atrayendo con éxito su atención. Casar aprovechó esta oportunidad, fortaleció el dolor en la parte inferior del cuerpo y recitó un mantra en voz baja para regular el poder del espíritu muerto. Sus alumnos se convirtieron en un color verde oscuro, y su mente se conectó directamente al alma de Saglas, tratando de dar forma a su voluntad. «Levanta mi cerebro, pequeña puta». Saglas rugió, una explosión de ira parpadeando de los ojos rojos, y una enorme presión mental se aplastó hacia Casal, como si pudiera desgarrar su alma. Casar se mordió los dientes y su sudor se deslizó por la cabeza, pero no se retiró y luchó contra Saglas con toda su fuerza. Al mismo tiempo, Vilma usó una niebla negra para hacer los movimientos de Saglas. El palo de madera se estrelló repentinamente, y una onda negra se estrelló con fuerza en su pecho, haciendo una explosión ensordecedora. Saglas dejó escapar un rugido doloroso, su cuerpo ligeramente debilitado y su presión mental se debilitó instantáneamente. «¡Es ahora!» Vilma gritó en voz alta, y Casar estaba dispuesta y de repente inyectó toda la magia en el espíritu muerto, perforando las profundidades del alma de Saglas como una cuchilla afilada. Escuchó un silencio de llorar, y el testamento de Saglas finalmente fue suprimido por él por un momento, y su enorme cuerpo se puso rígido en su lugar, como si hubiera perdido el control. Casal jadeó, sintiendo que su conciencia estaba casi devastadora, pero sabía que esta era la última oportunidad. Con la última fuerza, condensó una larga lanza ardiendo con llamas verdes, dirigida a una luz roja oscura en el cofre de Saglas, era su núcleo de alma y salió corriendo. La larga lanza atravesó el aire y emitió un sonido agudo, golpeando con precisión la luz. Saglas dejó escapar un rugido que sacudió la tierra, y la luz roja oscura explotó en un instante, convirtiéndose en innumerables piezas. El enorme cuerpo se derrumbó, convirtiéndose en una pila de huesos negros dispersos, y las llamas de los simios finalmente se extinguieron. Las rodillas de Casar eran suaves, y finalmente no pudo contenerse. Cayó al suelo, jadeando fuertemente y sintió que toda la fuerza en su cuerpo había sido drenada. Vilma caminó hacia él,
su rostro tan blanco como el papel, pero había un toque de alivio en sus ojos. No, chico, realmente lo hiciste. Casal levantó la cabeza con fuerza y preguntó con un sonido de tristeza, ¿está muerto? Vilma hizo clic un poco y dijo con voz baja, su alma ha sido destruida por usted, pero el poder del alma del dragón todavía está dormido aquí. Puedes elegir aceptarla o dejarlo. Casar guardó silencio por un tiempo, mirando los huesos negros dispersos de Saglas, una mirada parpadeada con un silencio de seda en sus ojos. Sabía que aceptar esta fuerza podría hacer que cayera en la oscuridad, pero también sabía que el camino hacia la venganza no se había completado, y los jinetes de la llama santa todavía lo esperaban afuera. Finalmente, apretó los dientes, se levantó y caminó hacia un grupo de luz azul en el medio de la cueva. Ese era el reinado de Saglas. Extendió su mano y tocó la luz suavemente. En un instante, un poder mágico frío se apresuró a su cuerpo, sacudiendo su alma como una inundación. Se apretó los dientes, presionó la oscura incomodidad y dijo con voz baja, no seré tu títere, este poder es mío. La luz lentamente se fusionó en su cuerpo, y Casar sintió su magia turbulenta, como si pudiera destruir todo, pero al mismo tiempo, una oscuridad fría también creció en su corazón, como si estuviera susurrando. Sabía que esto era solo el comienzo, el verdadero desafío, y lo estaba esperando afuera. Vilma miró su espalda con una mirada confusa, como si estuviera tratando de decir algo, pero al final simplemente suspiró y se dio la vuelta y salió de la cueva. Casal sujetó el puño con fuerza y se volvió para mirar la salida de la cueva, sus ojos como si fuera hierro. Sabía que el camino hacia la venganza aún era largo, pero ahora, finalmente tenía suficiente fuerza para enfrentar todo.